La inteligencia artificial puede parecer increíble, te ayuda con la tarea, te puede escribir tesis enteras, te puede hacer un video de Messi tocándote el timbre para pedirte mate, podés hablar con tus personajes favoritos, con famosos, con quien quieras. Y eso es solo la punta del iceberg. Porque sí, no voy a mentir, la IA es increíble. Usada con cabeza, con límites y de forma responsable, puede ser una herramienta brutal. Y no creo que vaya a reemplazar a todos los artistas, ni que mañana nos vayan a dejar sin trabajo a todos. En realidad, la inteligencia artificial sirve cuando se usa como lo que es, una herramienta para potenciar algo que ya sabes hacer, no un botón mágico para resolverte la vida. Porque pensar que la IA va a hacer absolutamente todo por vos, que va a pensar por vos, crear por vos y vivir por vos, es bastante ingenuo, por no decir otra cosa. Pero hoy no estamos acá para discutir si la IA es buena o mala. Hoy no venimos a debatir el futuro del trabajo ni a analizar un capítulo de Black Mirror. Hoy venimos a hablar de un caso en particular, de una inteligencia artificial que, en nombre de la libertad de expresión, cruzó un límite muy jodido. Un límite que terminó en la sexualización de mujeres sin su consentimiento. Un límite que puede perjudicar a muchísimas personas. Y un límite que, si nadie frena ahora, puede marcar un antes y un después. Porque lo que pasó con Grok no es solo un escándalo más de internet, no es solo otra polémica con una IA. Esto podría ser, sin exagerar, el inicio de una etapa bastante más oscura en el mundo de la inteligencia artificial. Y cuando entiendan el porqué, les prometo que no van a volver a ver estas herramientas de la misma forma. Para entender bien todo este quilombo, primero tenemos que retroceder un poco, porque lo que pasó con Grok no salió de la nada. Tenemos que hablar de Twitter, o mejor dicho, de X, esa red social que pasó de ser un pajarito celeste relativamente normal a convertirse en una X con un logo bastante peculiar. Peculiar en un sentido que, seamos honestos, nos recuerda a otro tipo de plataformas. Y sí, al principio el cambio fue raro, confuso, incluso medio memeable, pero lo verdaderamente extraño no fue el logo, lo raro vino después. Para resumirles meses y meses de lore, tramas internos y decisiones políticas cuestionables, X empezó a venderse como la red social de la libertad de expresión absoluta. Menos restricciones, menos censura, menos límites sobre lo que se puede subir. Y ojo, esto en papel suena bastante bien, porque todos conocemos plataformas como TikTok donde te pueden shadowbanear por cualquier boludez, donde decís una palabra de más y chau, desapareciste del algoritmo. Entonces, la idea de un espacio donde puedas expresarte libremente sin miedo a que te borren la cuenta suena atractiva. El problema es que lo que parecía ser una expresión de libertad terminó convirtiéndose en un infierno. Y no, esta vez no estoy exagerando. X empezó a llenarse de gore explícito, videos de violencia extrema, contenido de narcos, material sexual perturbador, incluso muchos de ellos con menores. Cosas que directamente no deberían estar circulando en ningún lado. Lo que iba a ser un experimento de menos censura terminó demostrando por qué los límites existen. Y acá viene la parte realmente preocupante, porque este cambio no se quedó solo en Twitter. Hace un tiempo muchos recordarán lo que pasó con los Reels de Instagram, cuando de repente empezó a circular gore de forma masiva por un cambio drástico en las políticas de moderación de Meta. ¿Casualidad o claramente siguiendo los pasos del nuevo Twitter? Y ahí es donde se prende la alarma, porque si todas las redes sociales hubieran decidido ir por ese camino, si todas empezaban a relajar los límites de contenido en nombre de la libertad, no estaríamos hablando de internet, estaríamos hablando de un caos desagradable y completamente fuera de control. Y ahora, teniendo esto en cuenta, imagínate lo que pasa cuando esta lógica no se aplica solo a una red social, sino también a una inteligencia artificial. Y ahí es donde entra Grok. Porque si convertir una red social en una especie de agujero negro de contenido ya les parecía un montón, esperen, porque esto recién está empezando. X no solo decidió relajarlo todo, también decidió lanzar su propia inteligencia artificial, Grok. Una IA con la que, en teoría, podés interactuar igual que con cualquier otra. Le pedís cosas, te responde, te ayuda, todo bastante normal, hasta que te das cuenta de la gran diferencia. Cuando vos le pedís algo fuera de lugar a ChatGPT, a Gemini o a cualquier IA más o menos seria, la respuesta suele ser la misma. Te dice que no, te explica el por qué no, y a veces hasta te reta un poquito. Grok, no, porque Grok fue pensada como la IA de Twitter. Y eso ya debería de prender todas las alarmas. A ver, no es que no tenga ningún límite, pero comparada con el resto del mercado, su control es muchísimo más flojo.
Y acá es donde empezamos a caminar por terreno peligroso. Porque si vos sos una persona normal que usa la inteligencia artificial de forma responsable, probablemente nunca tengas un problema con ninguna IA. El problema aparece cuando alguien decide usarla de forma, digamos, bastante turbia. Y no tardaron nada en darse cuenta. Muchísima gente descubrió que podía pedirle a Grok no exactamente desnudar personas, pero sí ponerlas en microbikini, que, seamos honestos, es prácticamente lo mismo. Y así empezó una oleada repulsiva. Usuarios que agarraban fotos de chicas, ya sean famosas o completamente anónimas, y le pedían públicamente a Grok que las editara. Y lo peor es que lo hacían a la vista de todos, porque Grok no vive solo en un chat privado, también funciona directamente dentro de X. Vos etiquetás a la IA, le pedís algo y la IA responde ahí mismo, en público. Así que lo que pasó fue que cualquier foto de una chica subida a Twitter tenía abajo algún tipo escribiendo "Grok, ponela en un microbikini". Y claro, Grok hacía esto sin ningún problema. Y cuando algunas personas decían explícitamente que no daban su consentimiento para este tipo de ediciones, estos mismos usuarios lo hacían por privado y lo subían igual. Entonces, sí, Grok terminó siendo usada para sexualizar mujeres sin su consentimiento, sin importar si eran celebridades, sin importar si eran personas comunes, y acá viene la parte más oscura, sin importar siquiera si eran menores de edad. Porque sí, lamentablemente hubo personas lo suficientemente asquerosas como para usar este truco del microbikini con imágenes de menores, contenido que no debería existir ni circular de ninguna forma, y contenido que ninguna inteligencia artificial debería generar jamás. Y por si alguien todavía tiene dudas, esto no es solo moralmente repulsivo, es ilegal. Ilegal por parte de los usuarios que lo hacen, e ilegal por parte de una plataforma que permite que una IA genere imágenes sexuales de personas sin consentimiento. Porque no puedes ir por internet creando imágenes falsas de personas, exponiéndolas sexualmente y pretender que no pase nada. Así que todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, y es que, si esto ya está pasando ahora, ¿qué carajos va a pasar cuando esta tecnología siga avanzando? Y más importante todavía, ¿quién va a hacerse responsable cuando el daño ya esté hecho? Y ojo, porque el problema de la falta de límites en la inteligencia artificial no nació con Grok. Lo de Grok se viralizó más porque es una de las IAs más usadas del momento, y porque está integrada directamente a una red social gigantesca. Pero este problema viene desde antes, muchísimo antes, desde que la IA empezó a generar imágenes, o incluso todavía más atrás, cuando los deepfakes ya se usaban para crear fotos y videos falsos de personas reales. La diferencia es que ahora esto dejó de ser algo técnico o de nicho, y lo puede hacer cualquiera. Un clic, un prompt y listo. Usar una herramienta tan poderosa para crear contenido que sexualiza a personas sin su consentimiento no es un problema chico. No es solo un problema para la víctima, ni tampoco es solo un problema para el boludo que lo hace cuando le caiga la ley encima. Es un problema para todos, porque una tecnología así, sin límites claros, sin controles reales y sin una responsabilidad firme por parte de las plataformas, puede hacer muchísimo daño. Hoy todavía, más o menos, podemos identificar lo real de lo generado con IA, pero seamos honestos, esto no se va a quedar así. La inteligencia artificial va a seguir mejorando, va a evolucionar y va a llegar a un punto en el que no vamos a saber qué es real y qué no. Y si las grandes plataformas siguen permitiendo este tipo de abusos, si siguen dejando que personas reales sean víctimas de sus propios sistemas, este problema no se va a frenar solo, va a empeorar, va a escalar, y cuando llegue a cierto punto no va a haber marcha atrás. Porque una vez que cruzas ese límite, una vez que normalizás que cualquier persona puede usar IA para exponer, humillar o sexualizar a otra, ya no hay parche que lo arregle. Y la pregunta ya no es si esto va a pasar, la pregunta es ¿qué tan tarde vamos a reaccionar? Y acá es donde quiero frenar un segundo, porque disfrazar la falta de límites como libertad de expresión no es casualidad, y tampoco es una estupidez. Los que toman estas decisiones no son tontos, saben perfectamente que están jugando con fuego, saben que lo que hacen es una irresponsabilidad técnica enorme, pero lo envuelven en palabras lindas. Libertad, rebeldía, anticensura, todo para que no se vea tan mal, para no dañar la imagen de marca, porque en el fondo esto no va de principios, va de mercado, de explorar un nuevo tipo de negocio. Redes sociales sin límites morales ni éticos e inteligencias artificiales capaces de vulnerar privacidad y leyes al alcance de un clic. Y claro, es fácil dominar un mercado cuando ofreces algo que los demás no ofrecen. No porque seas más innovador, no porque tengas una idea mejor, sino porque otras empresas, como OpenAI o Google, ponen límites básicos que, honestamente, son necesarios. Sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial. La falta de límites de Grok permite que cualquier usuario agarre una foto inocente de una mujer, o
o incluso de una menor de edad, y la convierta en algo sexual. Y para mí hay una línea clarísima. La libertad de un algoritmo termina donde empieza la dignidad de una persona, porque es horrible vivir con miedo a subir una foto. Es horrible pensar 2 veces antes de existir en internet, por si alguien decide usar tu imagen para hacer contenido sexual sin tu consentimiento. Y todo esto nos deja algo muy claro, y es que algo tan simple como no poner límites convierte a la inteligencia artificial en un arma accesible para cualquiera, un arma para ejercer violencia sexual digital contra personas reales. Y si esto no nos hace ruido ahora, después va a ser demasiado tarde. Eso sí, si les gustó el video pueden dejármelo saber con un like, suscribirse al canal para seguir viendo este tipo de contenido y dejarme algún que otro comentario que los voy a estar leyendo a todos. Aparte, si les gustaría aparecer en el siguiente video como estas personitas que ven en pantalla, pueden unirse al server de Discord oficial del canal, donde van a poder interactuar conmigo y con el resto de la comunidad. Ahora sí, nos vemos. Cuídense.